Una vez más, bienvenidos hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas grandemente. Para mí un placer y un privilegio poder servirles en esta oportunidad una vez más, preparándonos, edificándonos y aprendiendo más acerca de la palabra del Señor. Así que bueno, nuevamente les doy la bienvenida a una clase más del curso Celo aquí en la Iglesia de Cristo en Suba, esperando en el Señor que estén súper bien, que el Señor pues esté cuidando y bendiciendo sus familias y bueno, esperando que este tiempo de aprendizaje sea de gran utilidad para todos nosotros. Vamos a continuar en esta oportunidad con el segundo módulo del curso Celo que hemos estado estudiando durante estos fines de semana. Y bueno, como ya saben, estamos en el módulo de revisión del Nuevo Testamento. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la lección número 2. Pero antes de dar inicio a esta lección, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que bendiga esta clase y por supuesto que bendiga en nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos aprovechar al máximo esta información, ¿ok? Entonces vamos a orar. Padre eterno, misericordioso, te damos muchísimas gracias por esta hermosa tarde que nos das. Gracias, Señor, por la bendición de estar unidos en comunión, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Y en esta oportunidad, Señor, con la intención y el deseo de seguir preparándonos, formándonos, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Pedimos que bendigas esta clase, Padre. Bendice a todos nuestros hermanos en donde quiera que se encuentren en este momento, Señor, en que están dedicando este momento para aprender, Señor. Bendíceles, cuídales, protégeles a su familia y a toda la iglesia en general, Padre. Rogamos que seas tú, Señor, quien continúes cuidándonos y protegiéndonos en todo momento, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos que nos bendiga, Señor, y te damos una vez más las gracias. Amén. Bueno, continuamos entonces con esta parte de la revisión del Nuevo Testamento, y como habíamos aprendido en las lecciones anteriores, si recuerdan, en la lección anterior estuvimos hablando un poco acerca de ese periodo intertestamental en el que encontramos aproximadamente unos 400 años de historia interesante acerca del pueblo judío, que nos permite entonces entender muchas de las cosas que ya existían dentro del tiempo del ministerio de Jesús, y en todo ese periodo de tiempo en el que el Señor ejerció su ministerio, desde que nació hasta que resucitó, ¿no? Entonces aprendíamos por qué muchas de las cosas que pasaban dentro del ministerio de Jesús venían como resultado de toda esa historia que aconteció durante esos 400 años en los que Dios decidió guardar silencio y no manifestarse por medio de ningún profeta ni nada, sino hasta que llegó Juan el Bautista, ¿no? Entonces, en todo ese periodo aprendíamos cómo el pueblo judío formó esa mentalidad de pelear, de luchar por su libertad. Esperaban un Mesías, por supuesto, guerrero, un rey que viniera a defenderlos a sacarlos pues de esa opresión romana. Aprendíamos que surgieron las sectas judías. Entre las más importantes encontramos los fariseos, los saduceos, que estuvieron ahí como protagonistas dentro de la crucifixión del Señor Jesús. Entonces vimos cómo surgió todo eso, ¿no? Digamos que todos esos 400 años son historia previa a lo que va a ser el Nuevo Testamento, pero como nuestro interés en este módulo va a ser el Nuevo Testamento específicamente, pues también es importante que entendamos, digamos que estamos haciendo una especie de viaje en el tiempo, ¿ok? Viajamos por los 400 años anteriores al Nuevo Testamento, pero ahora vamos a pasar nuestra cámara, vamos a enfocarla en el tiempo que corresponde desde el nacimiento de Jesús hasta que la iglesia comienza a crecer, ¿no? Y esto es importante y necesario, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros estudiamos en este caso específico el Nuevo Testamento, necesitamos,
digamos que cambiar nuestro chip, cambiar la forma en la que nosotros vemos al mundo, cómo nosotros lo conocemos, las experiencias que nosotros tenemos y tratar en lo posible de imaginarnos cómo era el mundo en aquel tiempo, ¿ok? Porque cuando nosotros leemos la Biblia debemos recordar que la misma fue escrita bajo un contexto eh, y que las personas a las que el Señor usó, a las que el Señor inspiró para escribir todo lo que nosotros encontramos ahí, vivían en un tiempo totalmente diferente al nuestro, con una cultura muy distinta a la nuestra, de tal manera que muchas de las palabras que ellos dicen, muchas de las palabras que encontramos ahí en las escrituras, van a cobrar sentido, vamos a lograr entenderlas de una mejor forma cuando las analizamos a la luz del contexto en el que ellos vivían. Entonces, lo que estamos haciendo, este viaje en el tiempo que estamos haciendo, nos permite conocer un poco más acerca de lo que ellos, de la forma en la que ellos veían el mundo, qué estaba pasando en su tiempo. Y eso es lo que vamos a estar analizando en esta oportunidad, en esta lección número 2 de revisión del Nuevo Testamento. Vamos a ver un poco acerca de la cultura, del contexto cultural del Nuevo Testamento, cómo era el gobierno, cómo era la religión en ese tiempo, qué lenguaje tenían, cómo era la sociedad. Es decir, todos estos detalles que nos permiten a nosotros ver cómo era el mundo de aquel entonces. Recordemos, totalmente distinto al nuestro, eh, de muchas formas que la vamos a estar viendo en esta oportunidad. Y bueno, para introducirnos, quiero recordarles entonces que terminamos la lección anterior, dándonos cuenta que después de que viene el Imperio Romano, ¿ok? Viene Roma y agarra el poder, pues en este caso que tenían los generales que habían quedado después de Alejandro Magno. Y entonces el Imperio Romano tumba al Imperio Griego. Y ahora recordemos lo que habíamos hablado la clase pasada, cuando un imperio llegaba y tomaba posesión cuando un rey llegaba y tomaba posesión de un imperio, lo derrotaba, entonces todo lo que estaba en manos de ese imperio, pues pasaba a manos del nuevo imperio, en este caso Roma. Todo lo que está ahí, si puede observar acá, todo esto que está así rosadito, es parte del Imperio Romano. Y si usted se da cuenta, cada vez que un imperio conquistaba a otro, la cuestión como que se ampliaba, ¿no? Y ahora el Imperio Romano ocupa una alta extensión de territorio interesante, ¿no? O sea, llegó a ser un imperio con muchísimo poder. Y bajo el poder de este imperio, es que viene Jesús a este mundo y es que surge la iglesia del primer siglo, ¿ok? Entonces encontramos acá, encontramos acá cómo Roma logró tener un poder bastante interesante acá en el mundo de aquel entonces. Algo muy distinto a lo que nosotros conocemos ahorita. Muchas de estos lugares que acá se mencionan, obviamente hoy en la actualidad algunos tienen nombres diferentes, pero la mayoría de estos sitios son ahora países independientes, con sus presidentes y todo, cosa que en aquel tiempo no tenían ni idea de que eso iba a llegar a ocurrir, ¿no? Así que, así como ellos quizás no pudieran entender lo que nosotros vivimos ahorita, para nosotros a veces es difícil imaginar cómo todo este territorio podía ser dominado por un emperador, por una sola persona, ¿no? Entonces, pero eso era lo que ocurría en aquel tiempo. Roma, en este caso la capital de este imperio, controlaba todo este territorio que nosotros observamos acá. Ahora, ¿qué pasó con todo este territorio? Qué podemos sacar de acá en cuanto a historia? Bueno, en primer lugar, el, este tiempo, digamos, esta civilización, las personas que vivían la cultura que existía en este momento es considerada una cultura grecorromana. ¿Por qué se dice grecorromana? ¿Recuerdan lo que vimos en la clase anterior? Aprendíamos que Grecia, una vez que llega y tumba el imperio persa, se apodera de todos estos territorios,
pero parte de su intención o su meta como imperio fue unificar todo este territorio con un mismo idioma, con una misma religión y todo esto, ¿no? Que lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces la cultura griega llegó a implantarse de una manera impresionante en todos estos territorios, ¿ok? De tal manera que, como lo habíamos hablado en oportunidades anteriores, incluso el idioma llegó prácticamente a unificarse en todo este territorio. Entonces, la cultura griega llegó a ser muy influyente en todas estas personas de este tiempo. Entonces, digamos que los romanos, en este caso los emperadores romanos, fueron muy inteligentes en cierto sentido, ya que ellos no trataron de cambiar esto, es decir, ya Grecia había hecho un trabajo y ellos lo que hicieron fue aprovechar este trabajo que había hecho Grecia y digamos, apalancaron su poder, se aprovecharon de esto para implementar de una manera más fuerte su imperio, porque simplemente ellos lo que hicieron fue adoptar la cultura griega en muchos sentidos y aprovecharse de eso para mantener los territorios como estaban. Simplemente cambiamos de emperador, cambiamos de poder y de sistema de gobierno, que en este caso el de Roma era bastante diferente al griego, ¿no? Entonces vemos que todos los pueblos que fueron conquistados por Roma fueron, digamos, perdiendo sus costumbres nativas y obviamente el pensamiento, las costumbres, la religión de origen greco-romano fue implantándose poco a poco en todos estos territorios, ¿ok? Porque parte del éxito que tuvo este imperio fue precisamente tratar de unificar todos los territorios con estos mismos, digamos en el mismo idioma, ¿ok? Hablando en todos los sentidos, costumbres, religión y todo lo demás. Incluso esto llegó a afectar aún a los judíos, ¿no? A pesar de todo el celo que ellos tenían, a pesar de ser, oye, súper atentos a la ley y todo lo demás, muchos de ellos fueron ganados por este nuevo sistema de pensamiento que había nacido, que había comenzado con los griegos, pero que los romanos ahora estaban potenciando, ¿no? Y que estaban combinando muchas cosas de lo que ellos tenían como cultura, pero sin desligarse completamente de la cultura griega. Entonces, muchos judíos, aunque obviamente eran celosos de la ley y todo esto, ellos indudablemente tenían que adaptarse de cierta forma a esta cultura que estaba surgiendo y pues aprendían muchas cosas de ellos también. Y otro detalle interesante es que digamos que de manera general se puede resumir todo esto en que el mundo de este tiempo, es decir, en el que al cual Jesús vino y en el que estaban los discípulos cuando surgió la iglesia, era un mundo que en su forma de gobierno era el estilo romano, ya lo habíamos mencionado, pero en cuanto a la cultura, ellos eran griegos, pues en este sentido porque la cultura griega se consideraba que era superior a la romana, ¿ok? ¿En qué sentido? Mire, incluso es tanto así que los romanos tenían como esclavos eh, a, a hombres griegos que eran muy preparados, ¿ok? Digamos que los romanos eran excelentes en batalla, los romanos eran excelentes en organización de gobierno y todo esto, pero en cuanto a la ciencia, recordemos que los griegos llegaron a ser una potencia, digámoslo así, en cuanto a conocimientos de ciencia, de filosofía y todo esto, así que ellos desarrollaron una habilidad muy grande con esto. Era una cultura bastante avanzada en este sentido. Entonces los romanos se apoderan de todo esto, pero ellos aprovechan el conocimiento que tenían los griegos y comienzan a utilizarlos para que ellos sean los maestros de sus hijos. De tal manera que de ahí surge la figura del pedagogo, ¿no? Lo que conocemos nosotros hoy como pedagogo, que no era más sino la figura de estos griegos, estos hombres griegos que acompañaban a los hijos
obviamente de las personas adineradas dentro del Imperio Romano, y los instruían desde pequeños, estaban ahí para instruirlos, enseñarlos, de tal manera que cuando llegaban a ser adultos, pues eran hombres súper preparados, y todo gracias a que los griegos fueron los maestros de todos estos hombres que llegaron a ser emperadores y todo esto, ¿no? Entonces, digamos que la cultura griega entonces juega un papel importantísimo acá, ¿ok? Y por eso les hacía mucho énfasis en la clase anterior, si lo recuerdan, cuando veíamos el mapa ahí del Imperio griego, cómo eso iba a influir tanto, incluso en la época de Jesús. O sea, estamos hablando de muchísimos años después, y lo vemos de esta forma. Cómo el pensamiento griego había llegado a influir tanto incluso dentro del Imperio Romano. Entonces los romanos tenían un sistema de gobierno bastante organizado, que lo vamos a estar viendo después, dentro de los aportes que ellos tuvieron, ¿no? Así que bueno, esto en cuanto a lo que Roma estaba haciendo, ¿no? Ahí vimos parte del territorio que ellos tenían, todo lo que ellos organizaron. Ahora, cuando hablamos del idioma y en este caso de la literatura que existía en aquel tiempo, recordemos, estamos haciendo un análisis del contexto cultural del Nuevo Testamento. Entonces, en los tiempos de Jesús, y especialmente en los tiempos de los discípulos, ya después de que Jesús va a los cielos y quedan ellos, ¿no? El idioma que se manejaba en todo esto, recordemos, era el griego, ¿ok? El griego, debido a lo que había hecho el imperio griego. Y entonces Roma llega al poder, pero a ellos no les interesa cambiar el idioma, sino que ellos simplemente manejan eso así, aunque el idioma para, digamos, para comunicarse con el imperio, el idioma legal, digámoslo así, era el idioma latín, pues el que manejaban los romanos. Pero el griego era el idioma que se usaba para todo, es decir, para negocios, para viajar, lo que les decía la vez anterior, o sea, es como el inglés. Si usted va a viajar de un país a otro y usted sabe inglés, lo más seguro es que consiga a alguien que, aunque no sepa español, sepa hablar inglés, entonces pueda comunicarse con alguien, ¿no? Entonces en aquel tiempo el griego era súper común. Pero dentro del idioma tenemos que considerar que el idioma no es una camisa de fuerza totalmente absoluta, que se habla de una sola forma y ya, y eso lo podemos ejemplificar fácilmente con el español. Porque dependiendo del país, e incluso dentro de un mismo país, dependiendo de cada región, de cada ciudad, el idioma puede variar muchísimo. De tal manera que, por ejemplo, yo como venezolano, para mí algunas palabras pueden significar algo, y ya solamente con cruzar la frontera de Venezuela a Colombia, ya esa palabra puede significar algo negativo totalmente, o puede ser que para mí sea algo negativo y aquí en Colombia es algo positivo. Y así, cuando cambiamos de país a país, de región a región, el idioma va a tomar ciertos cambios. Ahora, digamos que el griego que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, es decir, cuando usted va a los manuscritos en donde se encuentra escrito las cartas y todo esto del Nuevo Testamento, vamos a encontrar un griego que se llama koiné, que significa común. ¿Y a qué nos referimos con común? Volvemos al español. Imagínese que por ahí dentro de unos 2000 años, si la humanidad sigue, si Cristo aún no ha venido, dentro de unos 2000 años, qué sé yo, el español sufra muchos cambios. Y las personas que estén 2000 años después investigando acerca de nuestro idioma, se van a encontrar con muchos libros, ¿ok? O muchos libros escritos por personas muy bien preparadas, estudiadas y todo lo demás, y ellos van a ver el español escrito de grandes personajes, de profesores, sí me explico, ¿no? De personas, digamos,
muy estudiadas. Ahora, ese español que ellos van a encontrar ahí en esos libros, 2000 años después de que ya todos nosotros estamos muertos, no va a ser el mismo español que usted y yo hablamos cuando estamos aquí compartiendo. ¿Sí me explico? De tal manera que ese es el español común que nosotros hablamos cuando estamos reunidos, cuando estamos en familia, las expresiones que usamos, todo eso es lo común, lo normal. Lo que encontramos en los libros, súper bien redactados, con todas las reglas gramaticales y todo eso, eso no es lo que nosotros hablamos en el día a día. Pero eso es lo que ellos van a encontrar 2000 años después. Entonces con el griego pasa algo similar. El griego que se llegó a formar de manera coloquial, de manera común entre las personas, eh, no era el mismo griego que más adelante se va a conseguir en los escritos de los famosos filósofos y todo esto, porque ese era un griego mucho más evolucionado. De tal manera que incluso en algún tiempo se llegó a pensar que el griego que había en el Nuevo Testamento era un griego inspirado, porque era un griego que no se parecía a ningún tipo de griego que ya se conocía. Eh, Estamos hablando de muchos años después, cuando los estudiosos comienzan a analizar ¿cómo se llaman? Estos manuscritos. Entonces, pensaban que era un griego que venía del cielo, porque no se encontraba referencia de este griego en ningún otro lado, pero resulta que no era así. Lo que pasaba era que era el griego coloquial que usaba la gente común y corriente. Entonces, los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en este griego común, que era el idioma del hombre común y corriente durante el primer siglo, y pues como les digo, era usado extensamente, incluso fue usado por nuestros hermanos los apóstoles y por los escritores del Nuevo Testamento. Y tiene mucho sentido porque obviamente cuando recordamos cómo se da el inicio de la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia no vino a formarse con gente súper preparada, con las personas de la élite, sino que se formó con la gente común. Y así como era esa gente, los discípulos y nuestros hermanos escritores del Nuevo Testamento se encargaron de, de escribirles en la forma en la que ellos pudieran entenderle, ¿ok? Entonces, pues, esto en cuanto al idioma y la literatura de aquel tiempo. Otro aspecto importante, encontramos en este caso la filosofía. La filosofía, como les decía, los griegos en este caso juegan un papel importante los griegos, porque los romanos no tienen figuras preparadas en este sentido. Lo de ellos es más lo militar, lo vamos a ver ahorita. Pero digamos que durante el periodo de los griegos surgieron personajes importantes que los habíamos mencionado incluso en la clase anterior también, como Platón, Aristóteles, como Sócrates, como Pitágoras también, que incluso siguen siendo estudiados hoy día en la actualidad en cuanto a filosofía, en cuanto a ciencia, matemática. Todos estos hombres llegaron a desarrollar muchas teorías importantes, y que siguen siendo analizadas y estudiadas incluso en la actualidad, y que más adelante, eh, después del establecimiento de la iglesia, muchos años después de que mueren todos los apóstoles, mueren todos los discípulos, digamos, ya han pasado varias generaciones de cristianos, vienen persecuciones y todo esto. Muchos años después van a surgir hombres filósofos también, que se van a apoyar en los sistemas de pensamiento que desarrollaron estos hombres, y que van a influir incluso dentro del pensamiento cristiano, ¿ok? Que bueno, para eso tendríamos que analizar la historia de la iglesia y ver cómo los sistemas filosóficos que desarrollaron estos hombres llegaron a influir dentro de la iglesia, no de la iglesia del primer siglo, sino muchos años después ya, eh, eh, cuando nace ya la iglesia católica, todo esto, y nos damos cuenta que gracias a que muchos se guiaban por los sistemas de pensamiento que ellos crearon, entonces
comienzan a salir nuevas religiones. Ahora, algunos de ellos, algunos de estos sistemas filosóficos hacían más énfasis en el espíritu. Otros hacían más énfasis en lo material. Los que afirmaban, los que se inclinaban más por el espíritu, decían que el cuerpo es materia y que el cuerpo es totalmente pecaminoso. Y otros que eran más materialistas llegaron incluso a negar la existencia de Dios, porque pensaban que todo esto era algo simplemente material y que no había una intervención divina. Pero, sin embargo, debemos considerar también que en este caso muchos de estos filósofos, ellos no eran, la mayoría de los filósofos de aquel tiempo no eran ateos, ¿ok? Quizás ahorita uno piensa en un filósofo y ya de una vez va a pensar en alguien ateo, alguien que va a buscar la forma de negar la existencia de Dios. Pero en aquel tiempo no, muchos de ellos creían en una deidad, especialmente los griegos y la mayoría de las culturas de aquel tiempo eran politeístas, así que muchos de los filósofos, ellos tenían conciencia de una deidad, simplemente ellos estaban buscando respuestas, ellos consideraban que, que se podían conseguir respuestas por medio de la ciencia. Entonces la filosofía llegó a jugar un papel importante en este periodo de tiempo, porque incluso las religiones llegaron a perder, la religión como tal llegó a perder, digamos, significado dentro de la cultura de aquel tiempo. Entonces los filósofos llegaron a representar, digamos, como esa sabiduría, como ese entendimiento, esa revelación. Entonces eran personajes muy, muy, muy respetados y muy importantes. Eh, la, la cuestión está en que, bueno, tenían que, digamos, para llegar a estos altos niveles, pues tenían que tener cierta reputación, no cualquier persona podía tener este nivel de instrucción en aquel tiempo. Ahora, dentro de la educación encontramos que existían universidades, no como las nuestras hoy día, pero ya se había iniciado esta figura de universidad. Dentro de las más importantes encontramos la Universidad de Tarso, la que estaba en Pérgamo, en Alejandría y en Atenas. Algunas de ellas contaban con grandes bibliotecas, lo veíamos la semana anterior con Alejandría, que es una de las bibliotecas más importantes de aquel tiempo, y fue donde surgió la traducción de la Septuaginta, ¿lo recuerdan? Entonces encontramos Alejandría. En cuanto a las universidades importantes, la cuestión con estas universidades es que como les decía anteriormente, este tipo de educación solamente era para la clase alta. No había oportunidad para las personas comunes y corrientes para llegar a este nivel educativo, y mucho menos para la mujer. En aquel tiempo la mujer, digamos que todos recibían como una educación básica, pero ya después de esa educación básica, los niños continuaban preparándose, y las niñas simplemente tenían que regresar a su casa y recibir la educación por parte de su mamá en cuanto a los quehaceres del hogar. Entonces, en este sentido, no había programas educativos para personas de niveles inferiores, ¿ok? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Otra figura que existía en este tiempo, que lo hemos mencionado en otras oportunidades también, es que existían maestros ambulantes. Estos viajaban de ciudad en ciudad y tenían sus discípulos, muy parecida a la figura a lo que vino a hacer Jesucristo, de tal manera que cuando vemos a Jesús con sus discípulos de aquí para allá, no pensemos que eso era algo extraño, no pensemos que eso era algo medio raro en aquel tiempo, que las personas veían a los discípulos con Jesús y, ay no, qué extraño estos locos ahí atrás de este hombre. No, era algo súper común. Había muchos hombres preparados que llegaban a tener grupos de discípulos en diferentes ciudades y que ellos andaban con él para arriba y para abajo, porque esta era la forma en la que ellos enseñaban. Es decir, no se sentaban en un salón de clases
a recibir esto, no. Simplemente andaban con él y en base a las experiencias de vida que tenían, el maestro les iba enseñando, tal cual como lo observamos en las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. De repente tuvieron un evento, una situación, y los discípulos llegaban, se acercaban, le preguntaban, Jesús les respondía, bueno, esto es así, así, asado, así deben comportarse, así deben actuar, porque esa era parte del trabajo, pues, como maestro que tenía Jesús. Y bueno, otro dato interesante en cuanto a la educación es que no habían libros como los que conocemos nosotros hoy día, es decir, no tenemos esta figura de la imprenta ni nada en lo absoluto, de tal manera que estas grandes bibliotecas cobran una gran importancia porque lo que tienen ahí vale muchísimo. Cualquier libro en aquel tiempo era de mucho valor por el hecho de que eran libros que eran manuscritos. Habían hombres profesionales encargados de transcribir los libros, de mantener el cuidado de estos. Entonces, o sea, cualquier persona no podía tener acceso a este tipo de educación precisamente porque comprar un libro era, significaba muchísimo dinero. Es decir, no podemos ni siquiera imaginarnos nosotros cómo podría ser esto, porque de repente uno ahorita el acceso a la literatura es demasiado fácil, pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo era muy difícil tener acceso a esto, solamente personas de alto nivel con mucho dinero que pudieran comprar este tipo de manuscritos. En cuanto a la contribución romana, encontramos algunas cosas interesantes. ¿Y por qué hablamos de esta contribución romana? Porque, bueno, como habíamos dicho anteriormente, el Imperio Romano fue astuto en algunos aspectos y entre eso fue que copió muchas cosas de los griegos, ¿verdad? Pero no quiere decir que no fueron originales en algunas cosas, ¿no? Así que también tuvieron su aporte. Parte de su pensamiento fue incrustado ahí para poder llevar a cabo este gran imperio, ¿no? Si no, no hubiesen podido. Y entre ellos, entre los aportes que encontramos de los romanos, está en primer lugar lo que se conoce como la paz romana. ¿Qué significa esto? Bueno, fue como ese tiempo en el que todos estos territorios en los que conquistó Roma llegaron a estar como en una estabilidad, llegaron a tener un crecimiento, llegaron a tener, o sea, ya se acabaron las tantas batallas, tantas guerras, como que ahora nos dedicamos a trabajar, ¿ok? Entonces ahora todos estos pueblos comenzaron a desarrollar un buen comercio, en este caso Roma creó unas vías terrestres bastante importantes, que incluso muchos de esos caminos, de esos tránsitos comerciales se mantienen hoy día. Entonces, o sea, ellos llegaron a como unificar todo el imperio por medio del comercio y todo esto, y entonces llegaron a tener como un periodo de paz, de tranquilidad, en el que simplemente todo estaba avanzando, todo estaba evolucionando. Entonces, interesante porque entonces cuando llega Jesús, cuando la iglesia está en auge, todas estas vías, todo este comercio, todo esto va a servir como base para que la iglesia pueda avanzar, pueda crecer, pueda expandirse por todo el territorio que este imperio había conquistado. Por la forma en la que ellos organizaron su imperio, las vías, los canales de comercio, todo esto. Otro aporte importante del Imperio Romano fueron sus leyes y su forma de gobierno. Como les decía, esto es algo diferente a lo que los griegos venían haciendo. Entonces ellos centralizaron todo el poder en Roma, centralizaron el poder en Roma, estaba el emperador a cargo, pero a pesar de todo eso, ellos tenían diferentes figuras a nivel de todo el territorio que tenían que rendirle cuenta al emperador y y de alguna forma todo este sistema de gobierno permitió que ellos controlaran todo ese territorio por muchos años.
Otra cosa importante es en cuanto a sus leyes, la forma en la que ellos desarrollaron las leyes, llegó a ser o sea, tan importante que incluso, digamos, la parte de las leyes de los romanos sigue siendo estudiada hoy día. Eh, Todo ese sistema de juicio, de abogado, todo, o sea, muchas figuras que ellos tenían llegaron a ser importantes, incluso en la actualidad, ¿ok? De tal manera que, bueno, ellos tenían leyes en cuanto al comercio, leyes eh, en cuanto a, digamos, o sea, la forma en la que ellos hacían los juicios era muy diferente a lo que se conocía anteriormente. Tenían un senado, tenían al emperador, eh, habían distribuido toda la autoridad de manera inteligente y eso pues ayudó mucho a la expansión de este gobierno también y a mantenerse por mucho tiempo. Como les decía, el imperio estaba centralizado en Roma, especialmente la figura principal, evidentemente era el emperador, y tenían el Senado, que más o menos aquí lo que quiere representar esto, ¿no? Que eran, digamos que ellos estaban como a cargo de controlar al emperador también, de darle consejos y todo esto, pero al final obviamente siempre el emperador tenía ahí como que su poder, ¿no? Y bueno, dentro de todo este imperio surgen personajes interesantes que van a pasar a lo largo de la historia, ¿no? Y en primer lugar encontramos a Augusto César, que él gobernó desde el 31 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Lo que observamos acá es que durante su reinado Jesús nació, y los historiadores van a considerar que durante su gobierno es que se estableció esa paz romana. Es decir, este Augusto César se encargó de hacer florecer a este imperio, de organizar, de establecer esas rutas comerciales y apoyar en este caso a que todo este territorio siguiera creciendo. Esto facilitó incluso el hecho de que los judíos pudieran esparcirse a lo largo de todo este territorio. Y esto va a ser importante al final, lo vamos a ver por qué. El hecho de que hubiese tantos judíos a nivel de todo el territorio del imperio romano. Entonces digamos que este fue eh, lo mejor, lo mejor que vamos a estar viendo ahorita, porque hay otros personajes, dentro de los más importantes, por supuesto, que van a venir después y van a hacer un poco de desastre. En este caso, Calígula, que vino a gobernar desde el año 37 al 41 después de Cristo, este emperador fue el que introdujo la idea de que el César debía ser adorado como un dios, entonces que debía recibir adoración por parte del pueblo, cosa que va a ser perjudicial específicamente para la iglesia, y ya saben por qué, porque el hecho de adorar al emperador pues iba a representar idolatría, eh, contra lo cual iba a estar luchando la iglesia primitiva. Después de esto viene Nerón, no inmediatamente después, sino un tiempo después, pero este Nerón es un emperador bastante cruel. Persiguió a los cristianos con hechos brutales y vergonzosos. Dentro de las historias que se cuentan de Nerón se dice que probablemente muchos consideran que fue así, en su afán de querer destruir en este caso a los cristianos, quema la ciudad de Roma, inicia un incendio en Roma y los culpa a ellos. Y de ahí comienza con una persecución bastante brutal en contra de los cristianos. De hecho, probablemente fue dentro de su gobierno que muere en la figura del apóstol Pablo y el apóstol Pedro. eh, Dentro de toda esa persecución que él realiza. Entonces, durante el tiempo de su gobierno, la iglesia sufrió bastante de persecución y nuestros hermanos estaban pasando momentos difíciles en manos de él. Después, más adelante, con Tito, en el año 69 al 79, él destruyó Jerusalén cerca del año 70.
digamos que fue una de las cosas más feas que hizo. Y por último tenemos a Domiciano, que del año 81 al 96 desató una serie de crueles persecuciones contra el cristianismo también. Bueno, algo que mencioné, que olvidé mencionar de Tito, bueno, él destruye Jerusalén cerca del año 70 y cuando esto ocurre, nuestros hermanos en Jerusalén entonces comienzan a pasar momentos difíciles, ¿ok? Él destruye Jerusalén y imagínense, la situación en la que están nuestros hermanos después de una guerra, después de una batalla, todo destruido, hermanos pasando necesidad, y es dentro de este periodo de tiempo en en el que encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo invitando a nuestros hermanos allí en Corintios eh, apartar las ofrendas para poder enviarlas a nuestros hermanos en Jerusalén que están pasando necesidad y que necesitan del apoyo de todas las demás iglesias que están regadas a nivel, de todo el territorio conocido en aquel tiempo. Entonces, interesante, ¿no? Porque ahora usted entiende, oye, ¿por qué el apóstol Pablo insiste en llevar estas ofrendas? Bueno, nuestros hermanos estaban pasando momentos difíciles en Jerusalén por causa de la destrucción que había hecho este hombre Tito. Ahora, con Domiciano ya nos ubicamos más en la época del Apocalipsis, donde está el apóstol Juan recibiendo revelación de parte de Dios y incluso él está preso ahí en Patmos. Y vemos la persecución que estaba recibiendo la iglesia y por eso ahí entran las profecías que viene a hacer el apóstol Juan en este caso. Entonces Domiciano también desató unas persecuciones fuertes contra la iglesia y bueno, ahí encontramos al apóstol Juan encarcelado incluso por causa de estas persecuciones y por medio de las revelaciones que Jesús le había hecho, invitando a nuestros hermanos a perseverar también a pesar de estas terribles persecuciones que estaban viviendo. Entonces esto digamos que las figuras más importantes del Imperio Romano durante el periodo del Nuevo Testamento, es decir, desde que vino Jesús hasta el apóstol Juan, que fue el último en escribir algo dentro del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y bueno, vamos a terminar analizando algunos detalles más en cuanto a lo que había en este tiempo. Digamos que lo militar, recordemos, lo militar era como el fuerte de estos romanos. Llegaron a organizar este ejército de manera increíble, distribuidos a nivel de todas las zonas conquistadas por este imperio, encargadas de eliminar cualquier insurrección en contra del imperio. De ahí que Jerusalén haya sido destruida por el mismo hecho de que muchos de los judíos todavía estaban esperando al Mesías y esperando esa revuelta, esa rebelión. Entonces, en ese afán de querer liberarse de los romanos, llegaron y los destruyeron. La figura del soldado era muy importante en aquel tiempo, súper reconocida también, muy temida y y bueno, es muy popular. Como les dije, estaban distribuidos en todo el territorio. Incluso el apóstol Pablo lo usa como ejemplo en varias oportunidades cuando habla con Timoteo, por ejemplo, y que le muestra la figura del soldado como ejemplo para que el cristiano también se guíe. También allá cuando encontramos la descripción de la armadura del cristiano, hace una comparación pues entre la armadura de un soldado romano con las disciplinas espirituales que nosotros debemos desarrollar para mantenernos fieles al Señor. Entonces, digamos que esto era muy conocido en aquel tiempo y era una figura bastante importante. En cuanto al comercio, ya lo habíamos hablado, Roma estableció unas vías, unos caminos importantes comerciales. El comercio era bastante avanzado en aquel tiempo. Para aquel entonces, obviamente, es muy diferente a lo que nosotros tenemos hoy día, pero habían cosas que eran muy similares. Por ejemplo, ya existían bancos que hacían préstamos, cobraban intereses. Este, Estaba la figura del impuesto, el impuesto que cobraba el imperio romano. ¿Sí? El imperio le daba cierta libertad a todas las regiones que ellos tenían, le daba cierta libertad siempre y cuando ellos se mantuvieran fieles al pago de impuestos. Si se rebelaban en contra de estos, pues eh,
era considerado rebeldía, pues, y tenían problemas con ellos. De ahí que Jesús haya sido muy sabio al momento de que le preguntaron qué debemos hacer. Bueno, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Palabras que cobran mucha importancia dentro de este contexto, porque tal vez si Jesús hubiese dicho no le den nada a este emperador, seguramente los romanos hubiesen hecho algo en contra de él, pero no era el tiempo, no era el momento, y obviamente Jesús dentro de su sabiduría sabía que esto era algo que se debía cumplir, pues. Otras cosas importantes, bueno, había muchas fuentes de comercio, habían ciudades importantes, y bueno, parte de lo que se comerciaba en aquel tiempo también era los esclavos, personas que eran vendidas como esclavos, y otros que se vendían por deudas adquiridas. Quizás la figura del esclavo en este tiempo no era algo bonito, por supuesto, pero quizás es un poco diferente a la figura de esclavo que nosotros manejamos, porque ya nos ubicamos más en unos siglos más cercanos, ya con, con la esclavitud más actual. Pero en aquel tiempo, digamos que la figura del esclavo no era algo bonito, pero, pero era algo muy común, de tal manera que se dice que en aquel tiempo, pues casi que digamos, entre un 48% de las personas en aquel tiempo eran esclavos. Entonces, si una persona, por ejemplo, adquiría una deuda muy grande y no podía pagar, pues él mismo llegaba y decía, bueno, eh, me ofrezco como esclavo, pues, porque no tengo cómo pagar. Entonces había muchas cosas en las que se manejaba bastante dinero, y el comercio era bastante avanzado en aquel tiempo. Dentro de las ciudades importantes encontramos en primer lugar Roma, que era la capital del imperio, donde todas las rutas comerciales convergían o sea, donde se manejaba todo lo importante, donde estaba el emperador y todo. Otras ciudades representaban importancia en otros aspectos, por ejemplo Atenas era más relacionado con la cultura. Había muchos filósofos ahí dedicados a hacer sus investigaciones, sus cuestiones, y, y entonces ahí se movía más que todo la cultura. Eh, en cuanto a Corinto, por ejemplo, era una ciudad muy comercial, era un puerto, ahí llegaban las importaciones, las exportaciones salían de ahí también. Entonces era un lugar muy comercial, y por ende llegó a representar un lugar de mucho pecado, de mucha locura, por la zona donde estaba ubicada y lo que representaba. Por eso encontramos en las cartas que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, pues muchas cosas que nos muestran por qué esta ciudad estaba como estaba. Y como sociedad, digamos que el imperio se había distribuido en varias clases. Y en primer lugar encontramos acá la clase de los no ciudadanos. En este caso entran los esclavos, que es lo más bajo de la sociedad de aquel tiempo. Los libertos eran esclavos que habían sido liberados, que habían pagado alguien había pagado por su libertad, o ellos habían pagado por su libertad. Entonces digamos que no eran ciudadanos, no tenían privilegios, pero bueno, tampoco eran esclavos, no estaban sometidos a la voluntad de alguien completamente. Después de esto vienen los plebes, digamos que ya es como una clase media, de esto no había mucho en aquel tiempo. Porque la mayoría eran o esclavos o ya eran personas adineradas, ¿no? Pero bueno, sí habían sus personas en esta clase media. Los nobilitas, ahí entraban los patricios y los plebeyos que habían ganado dinero, pues, y habían subido de estatus, perdón. Entonces tenemos y por último ya los meros, ¿verdad? Ya los senadores, administradores del imperio, los gobernadores, todas estas personas ya de alto rango. Entonces lo que encontramos es una sociedad bastante dividida en cuanto a sus clases sociales, y bueno, había muy pocos, ¿cómo les diría? Tampoco eran
pocos, pero digamos en proporción había muchas personas de clase media baja y pocos los que tenían bastante poder y mucho dinero. Por eso tenían tantos esclavos y todo eso, ¿no? Y en cuanto a lo moral, digamos que en este contexto, bueno, a veces hacemos comentarios como que, bueno, antes no era tan fea la cosa, ¿no? Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, pero la verdad es que siempre el pecado ha jugado un papel devastador dentro de la sociedad. Y moralmente hablando, siempre ha habido corrupción, han habido cosas feas, ¿no? Y de hecho, en Romanos, en el capítulo 1, si usted lee a partir del verso 18 hasta el versículo 32, va a encontrar una descripción bastante clara de lo que se encontraba en este tiempo. El apóstol Pablo dice acá en Romanos, por ejemplo, que aunque afirmaban ser sabios, dice el verso 22, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por esto Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que desagradaron entre sí sus propios cuerpos. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron a las criaturas antes que al Creador, se entregaron a pasiones vergonzosas, los hombres se entregaron a los hombres, las mujeres también con las mujeres. Es decir, dice que cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están llenos de toda clase de injusticia, de inmoralidad sexual, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidias, de homicidios, de contienda, de engaños, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, en fin, muchas cosas que seguimos teniendo todavía, ¿cierto? Entonces, digamos que moralmente la sociedad estaba destruida, obviamente no todos, es como ahorita, o sea, hay personas que también están muy mal moralmente hablando, pero hay personas que tratan de mantenerse, digamos, en sintonía con Dios, ¿no? Así que en este tiempo, obviamente había muchas personas totalmente destruidas en este sentido, pero también habían personas temerosas de Dios o personas que creían en un Dios y que estaban buscando la forma de actuar de manera correcta. Y esto pasa mucho también porque esto está conectado mucho con la religión. Recordemos que en aquel tiempo la única nación eh, que hasta ahora yo sé que afirmaba ser monoteísta, es decir, que adoraba un solo Dios, eran los judíos, ¿ok? Solo los judíos, de tal manera que cualquier nación en aquel tiempo era politeísta, ¿ok? Adoraban muchos dioses. Los griegos adoraban muchos dioses, los persas adoraban muchos dioses, todos adoraban muchos dioses y los romanos no se escapaban de esto. De tal manera que los dioses, dependiendo de cada dios, tenían un ritual distinto. Y en este tiempo la mayoría de estos rituales incluso tenían que ver con actos de inmoralidad sexual. O sea, había, por ejemplo, la diosa que tenía que ver con la fertilidad. Digamos que el culto a esta diosa era una orgía. Entonces, en este sentido, muchas cosas que ellos realizaban que estaban mal delante de Dios, ellos las hacían porque ellos consideraban que eso era una forma de adorar a sus diferentes tipos de dioses. Así que eh, muchas de las cosas que estaban moralmente inadecuadas las ligaban con actos religiosos. Así que en este tiempo todas las naciones, la mayoría, tenían diferentes tipos de dioses. Estos dioses tenían la característica peculiar que, digamos que cada dios, para la mayoría de ellos, estaba en un lugar, ¿ok? No eran dioses omnipresentes, sino que cada uno correspondía a una región en específico. De tal manera que si una persona viajaba de una ciudad a otra, por lo general lo que buscaba era quién es el Dios de esta tierra para adorarlo.
porque ya no estoy bajo el poder del Dios en donde yo estaba, sino ahora aquí. Había un Dios para el mar, un Dios para, qué sé yo, para cualquier cosa. Entonces, en este sentido, las personas no entendían a los cristianos. De hecho, los cristianos eran considerados ateos porque ellos no creían en varios dioses, sino que creían en un solo Dios, y de paso un Dios que es invisible, que no se ve y todo lo demás. Y esto lo podemos ver reflejado muy claramente cuando Pablo llega allá, llega a Atenas y se encuentra, entra a este lugar donde tienen a todos estos dioses y ponen un lugar para el Dios no conocido. Y él dice, bueno, de este Dios no conocido es el que yo le vengo a hablar, porque este es el Dios verdadero. Entonces ellos eran tan cuidadosos con esto, ellos como creían en tantos dioses, decían, bueno, por si acaso que hay alguno que no conozcamos, lo ponemos acá y lo adoramos, porque no vaya a ser que se enoje con nosotros y nos mande una plaga o algo así, porque esto era parte de la creencia de aquel tiempo. Así que en cuanto a religión, digamos que lo más común era el politeísmo. También habían otro tipo de actos, existía por ejemplo el ocultismo. Ya para aquel tiempo habían rituales que estaban relacionados ya con temas de cosas oscuras, así que pues también esto era común en aquel tiempo. Y con el tiempo van a surgir otro tipo de religiones que son consideradas las religiones místicas, como el hinduismo y el budismo, que también, no tanto en Roma y eso, sino ya más en la parte del oriente, por allá en la India y todo esto, ¿no? Entonces, esto ya en cuanto a religión. Así que bueno, de esta forma terminamos con el contexto cultural del Nuevo Testamento. Hemos aprendido entonces cuál era el idioma que se hablaba, cuál era el imperio que estaba en el poderío cuando viene Jesús y cuando nace la iglesia. Vemos cómo la forma en la que el imperio surgió, cómo el imperio se organizó, permitió entonces la expansión de la iglesia, permitió la expansión de la iglesia a lo largo de todo el territorio, ya que muchos de los judíos se mudaron, comenzaron a expandirse, a vivir en otros sitios. Y cuando el apóstol Pedro hace su predicación, allá en Hechos capítulo 2, vemos que todos esos judíos venían de muchas naciones a congregarse ahí a adorar. Y después, cuando viene el apóstol Pablo, nos damos cuenta que que por ser ciudadano romano, él tenía privilegios. Recuerden, si ven la figura ahí de la sociedad, vamos a colocarla aquí rápidamente. Si vemos acá, Pablo era ciudadano romano, no sé en qué estrato estaba, pero era ciudadano, así que tenía ciertos privilegios. Entonces, eso favoreció mucho a la expansión de la iglesia, ¿no? La forma en la que el imperio se distribuyó. Pero también, al mismo tiempo, muchos de los personajes que llegaron a ser importantes para el imperio romano llegaron a ser de gran, digamos, desventaja para la iglesia por las persecuciones que hubo, y por el daño que le causaron a la iglesia. Entonces, bueno, aprendimos un poco del contexto del Nuevo Testamento. Espero que esto sea de ayuda para ustedes al momento de entrar ya de lleno al Nuevo Testamento, a analizarlo, a estudiarlo, pues comprender cómo era el mundo de aquel tiempo, cómo pensaban, qué estaban pasando, y de esa manera pues poder sacar el mayor provecho de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Así que bueno, de mi parte, hermanos, gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y que tengan una feliz tarde. Bendiciones, hermanos.